¿Cómo están? ¿Qué dicen? Soy Rudolf de Liechtenstein y hoy vamos a hablar de la confitería del Molino 1916, arquitecto Francesco Gianotti, paradigma del Art Nouveau. Forma parte de nuestras clases online, catálogo, arquitectura, y como siempre nos vamos a enfocar en las elipses de espacio-tiempo, en ubicar su partido arquitectónico, su relación con el contexto y esa especie de maridaje que hay en la sintaxis académica y en la modernidad. Como dice el arquitecto Federico Ortiz, hay una suerte de epidermis o piel dentro de la modernidad del Art Nouveau. Cuando nos ponemos a pensar en su lugar y en su emplazamiento, Callao y Rivadavia, frente al Congreso de la Nación Argentina, forma parte de un hito en una situación de esquina. 1916, Europa estaba en plena Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Tecnológica, y nosotros estamos creando este paradigma de la modernidad, donde el arquitecto, ahí vemos la intersección de las calles, yo me voy a correr justo en el palo de la intersección, para que ustedes vean cómo aparece la crestería y la cúpula de la confitería del Molino, y empecemos a pensar cómo acá Gianotti tuvo esa genialidad de coordinar prácticamente tres propiedades. El cuerpo central, que ya lo había comprado Cayetano Brera, que era justamente el panadero, y dos propiedades que estaban sobre la calle Callao, la avenida Rivadavia, prácticamente sin detener el movimiento de la panadería, trasladando las dependencias a la propiedad de la calle Callao, generó esta obra única en su tipo, en donde la situación de esquina, fíjense esos balcones cómo están flotando, esas formas fantasmagóricas, y observen que hacia 1916 todavía existía en Buenos Aires un espíritu académico clásico. Qué interesante, yo me voy a ir moviendo de a poco, me voy a parar en este centro, para que a modo de tríptico ustedes puedan ver la esbeltez de la crestería, el cuerpo central con esas formas fantasmagóricas en donde hay un alejamiento de todo el lenguaje clásico, ya sea de las columnas, las mansardas y demás. Y observen cómo a distancia aparece Callao y Rivadavia y el hito urbano que está conformando esa crestería. Suerte de cúpula, en realidad la cúpula es la rotación de un arco sobre una generatriz. La cúpula del Congreso de la Nación Argentina tiene esa forma ausada, y la de la confitería del Molino tiene una forma más de torreta o de crestería. Fíjense qué interesante, mi cabeza está coronando esa crestería, yo me puedo desplazar y observen cómo se ve a medida que elevamos el ojo sobre la línea de horizonte. Vayan observando cómo el arquitecto va creando como ritmos en la fachada para generar una situación orgánica. Esta sería la fachada sobre la calle Callao. Y fíjense además qué interesante es entender cómo en un contexto donde estaba el eclecticismo, el neocolonial que ya venía empujando como una identidad nacional, el Art Nouveau, y faltaba apenas unos años para que el Art Deco, y en algún momento ambos situaciones, Art Deco y Art Nouveau, se van a solapar en una suerte, como decían mis maestros, de napa freática, donde Buenos Aires es una concatenación de estilos. Fíjense qué interesante en este tríptico, para que ustedes vean cómo desde distintos ángulos la obra de arquitectura en sí misma no existe, sino que existe la relación de lo que nosotros percibimos, cómo esa suerte de crestería va a generar un hito urbano y un punto de referencia en Callao y Rivadavia, y contrapunteando con la cúpula académica que nos recuerda más a la iglesia de los Invalides de Mansart del siglo XVII del Congreso de la Nación Argentina. Por supuesto que tuvimos el privilegio, junto al arquitecto Germán Salas, de poder visitar en una visita exclusiva a todo el proceso de restauro de lo que fue la confitería del Molino OK. Les sugiero seguir esa página para que ustedes además puedan apreciar cómo en esta visita especial empezamos a ver el amor que genera el restauro, las luminarias, los espacios, los mármoles, los vitró, el trabajo apasionado para poder recomponer prácticamente una obra que había entrado en la desidia y el abandono hacia 1996/97. La espacialidad,
el alejamiento de lo clásico, las formas orgánicas, la envolvente espacial que hace que cuando uno ingresa a la confitería del Molino, siente como hay una integración de todas las disciplinas artísticas. Es interesante, además, poder llegar a entender que cuando uno vive el espacio Art Nouveau, lo tiene que recorrer para entenderlo. No lo puede ver en un sentido estático, sino básicamente es sentir. Por eso la planta baja y el primer piso de la confitería del Molino, en el primer piso estaban los salones de fiesta, que son una maravilla, generan esa sensación de muchas disciplinas que ya inclusive William Morris en las Art and Crafts hacia 1860 había anticipado, había preparado el preludio para el Art Nouveau europeo y por extensión el Art Nouveau ingresa de manera con las corrientes migratorias hacia 1908-1910, llegando a un punto elevado entre 1916 y 1920. Es interesante poder apreciar en estas imágenes. Yo me voy a desplazar hacia un costado para que vean color verde la cúpula del Congreso de la Nación Argentina, un típico elemento que denota ese clasicismo, y la crestería de la cúpula, entre comillas, de la confitería El Molino, que demuestra la modernidad de una nueva estética. Es muy interesante, además, percibir cómo en este tríptico, ahí estoy junto al arquitecto Germán Salas, catálogoarquitectura.com, ahí es donde van a tener en nuestra plataforma toda la información, y observen qué interesante, desde el rooftop, se piensa diseñar un rooftop en la parte superior, ustedes van a poder apreciar cómo se lee, cómo emergen ambos coronamientos que además actúan como hito urbano de Callao y Rivadavia. Junto al arquitecto Germán Salas, los vamos a invitar a que forman parte de nuestra triple enfoque en catálogoarquitectura.com. Por un lado, tienen subidas clases on demand en la nube, para que ustedes las puedan adquirir cuando lo deseen. Nuestras clásicas caminatas urbanas, una vez al mes, un sábado por mes, sobre Buenos Aires. Tienen un calendario anual en catálogoarquitectura.com para poder disfrutarlo. Este 6 de noviembre tenemos Camino del Bajo y con el bonus track de Barrio Parque, y por supuesto nuestros encuentros online vía Zoom un martes al mes con temáticas que vienen desde la arquitectura antigua hasta la contemporaneidad. Por supuesto, en catálogoarquitectura.com ustedes van a tener un buzón de sugerencias para qué clases podemos ver, nos encantaría tal temática, qué sector de Buenos Aires podemos descubrir. Y están invitados para el 20 de noviembre nuestra caminata Art Nouveau Art Deco por Buenos Aires, que es una perla, porque la concentración de edificios por metro cuadrado que hay de Art Nouveau en Buenos Aires la convierten en la capital latinoamericana del Art Nouveau, que además se concatena con el Art Deco, que conforma una suerte de geometría. Catálogoarquitectura.com, que además pueden explorar las redes sociales donde tenemos subidas toda nuestra información.